Sobrinas, sobrinos, ¿qué creen? Ya ven que ante las amenazas de Trump, la política exterior mexicana de la presidenta con A es México no es piñata de Estados Unidos ni de nadie. Pues, ¿qué creen, Mauricio Flores Arellano? Ayer Trump rompió la piñata y en lugar de salir fruta, Salió salió agua. agua. Ándale, sí, Platícanos no, de qué bueno. estoy hablando, porque dicen que el tío Alex enloqueció. No, pues es que, mira, yo cuando era chamaco, algunas bromas pesadas era que le echabas agua a una piñata, ¿no? Entonces estaba bien pesada y pum, pues nada más cuando la rompían, pues salpicaba los que estaban abajo. Pues sí, nada más que le tronó los dedos el señor Trompas y el gobierno de Texas, particularmente a la señora, la mejor estadista del mundo mundial, aquella que no quiso ir a ver al Papa porque pues ya no eran elecciones, esta que dijo, ay, no, ya para qué voy a ver a Trump, la chingada, ahorita me habla bien, y no, sí, señor, cómo no, pase con sus tinajas, Oye, que ahorita se lleve el agua. ¿recuerdas hace, qué fueron, semana y media, ¿no? Cuando Estados Unidos, 2 semanas, que dijo, se quejó de que no cumplía México con el acuerdo este para el agua en la frontera norte, Sila, el acuerdo Sila, el acuerdo este de 1900, ¿qué es? 45, ¿no? 43, 43. sí, de Y aguas es, limítrofes. así es. Y bueno, dijo que no y que estaban negociando y que no íbamos a hacer, a perder soberanía, pero inmediatamente después, al día siguiente, agricultores mexicanos se quejaron de que ya habían empezado a pasarle agua a Estados Unidos. Bueno, pues ayer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México anunciaron un acuerdo y Rapidito, México rapidito. ya está pasando agua, esa agua que no hay porque las presas están casi secas, a Ajá. los Estados Unidos, amigo. Sí, son dos presas, la Falcon y no recuerdo la otra cómo se llama, creo que es la presa Amistad. Pues dijeron, pues ni modo, a empezarles a surtir agua, aunque estén a niveles de entre 13 y 8% de llenado, ya no pudieron, Más, a soportar la presión. más abajito de la frontera está la presa Mauricio Flores, ¿no? Es No, tú estás más abajo, la pero, presa El Cuchillo. no, tú eres de la presa El Puñal, de Bueno, donde ahí creciste, ¿no? bueno, amigo, no nada más esto. También rápidamente, qué casualidad, en cuanto llegó la carta de la secretaria de Agricultura para el tema de la carne que ayer comentamos y que fue muy, digamos, derivó en muchas preguntas y muchos comentarios de nuestros sobrinos y sobrinas. Bueno, pues también ayer se da a conocer que llegaron a acuerdo en torno a la exportación de carne mexicano y el control del gusano barrenador. Sí, que era una bronca ahí que el gobierno mexicano no estaba permitiendo la importación en tiempo y forma de los químicos que se requieren para la fumigación de los hatos ganaderos, pero tampoco había permitido una importación rápida de las refacciones de los aviones. Y esto, pues, por supuesto, hizo que tornaran los deditos luego, el Departamento de Agricultura y en chinga, ¿eh? Y en chinga también, pero porque se había estado haciendo pendejo el gobierno mexicano, como ya ves que ni se le da, ¿no? Ya ves que a la 4T eso de hacerse pendejos no se les da, y empezaron a decir, no, es que nosotros sí estamos respondiendo, es que somos soberanos. Lo que escribía Julio Verdegué, como ayer lo platicábamos, un tipo prestigioso, un tipo reconocido en el ámbito de la agricultura, de la agronomía, y de repente sale con su batea de babas. Vamos a hacer lo que nos diga la señora presidenta porque México es soberano. Y Y tómala, güey. cabeza fría. Oye, Cabeza amigo, fría, ahora hay pues que, más bien yo creo que ya la tienen caliente, pero de tanto pinche coscorrón, carnal. oye, güey, la verdad es que México no tiene mucho margen de maniobra, lo hemos dicho desde hace 100 días, tú No y yo. tiene. No hay Lo margen que de tiene, maniobra. mira, Y yo el sigo, gobierno el gobierno mexicano lo que sí tiene de sobra es hocico, rollo, palabras, palabrería, propaganda. Es así, la pinche matraca, paca, paca, oye, paca. por lo demás, yo sigo pensando que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, no sé tú qué Ah, no, de pienses. acuerdo. O sea, de repente ya ves que se pone muy gallita a decir que sí, que la chingada, y pues no, la verdad está en que la señora está, ¿cómo decirte? Pues muy metida
en sus rollos así de tener a la mapachada, a la perrada tranquila y no, vamos a cantar el himno nacional y ya sabes, esas cursilerías propias del populismo cuatrotero, pero la pinche realidad, bueno, ¿qué hizo el buque Arlington en Veracruz? ¿Se fue a comer un cóctel de camarón? ¿Fue a comerse una rosa a la tumbada o qué chingados fue? No, pues los marinos se dieron una vuelta ahí por el Fantasy, que es un comedor familiar. Ajá, sí, 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 ya es un lugar de buenas costumbres, se fueron a dar una vuelta por ahí y pues ya, se regresaron a su rancho, pero pues según el habituallamiento de este tipo de buques de guerra, de estos buques cruceros armados hasta los dientes, pues dura entre 8 y 14 horas, se quedaron más de 24, se quedaron 36 horas. Sí, 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 sí. Ajá, entonces, pues, y no, no, a ver, ¿dónde quedó ahí? Si no es que están, no, afectando nuestra soberanía, no, porque llegamos a un acuerdo. Y el barco se retiró, sí, aguas internacionales, pero sigue rondando. Oye, ¿quieres que te diga qué está rondando, carnal? Entre ¿Qué, otras cosas, entre otras cosas. qué, amigo? Está rondando diversos barcos guachicoleros, no porque les interese que venden guachicol en México, sino porque saben que están cometiendo incluso fraude fiscal a los propios Estados Unidos. Y además saben que ese control del huachicol está dado precisamente por los cárteles narcoterroristas. Por lo tanto, pues, hermano, pues ahí a ver a qué horas les cae un chingadazo del Arlington, a esos barcos. Un misil, ¿cómo dicen? Burke, ¿no? No sé, güey, no seas mamón. Pero bueno, amigo, vamos a Así es, finanzas públicas. Aquí los tíos financieros, sobrinas, sobrinos, les deseamos que el alicaído gobierno de la 4T en materia de finanzas públicas, porque que no les digan, que no les cuenten, ni mucho menos que se las mienten. La verdad es que las finanzas públicas están desequilibradas, con un déficit gigantesco, con una deuda en aumento. Y bueno, una esperanza de la 4T eran los remanentes. Recuerden ustedes que el Banco de México tiene reservas en dólares, más de 200 así mil es. millones de dólares. Si Ujú. el peso mexicano se revalúa, pues entonces va a tener más reservas en pesos. Y esto le Ajá. da una ganancia, un remanente, que una vez cumplidos ciertos requisitos, se puede reintegrar a la tesorería de la federación, o sea, a las arcas nacionales. Así Bueno, es. esto ocasionó un pleito cuando el alicaído presidente López Obrador enfrentaba el tema de la pandemia, el Expresidente. expresidente. Ya te pareces a Andrea Chávez, Andrea, es que güey. aquí en mi corazón, güey, aquí en Sí, mi sí, corazón sigue sigue siendo el siendo. presidente de mi corazón. Bueno, Bueno, en este, términos netos sigue siendo el que maneja el pues, pandero. güey. Bueno, ¿recuerdan que se enojó con el Banco de México porque le hicieron toma tus Ajá, toma reservas? tus Más bien crepas. tus remanentes. Bueno, pues este gobierno de Claudia Sheinbaum esperaba más de 100,000 millones de pesos de remanentes. Y bueno, creo que el Banco de México hizo bien en cumplir la ley, hacer las cuentas. Y bueno, si hubo un remanente que no va a servir de mucho, amigo, ¿De porque cuánto es? son casi 18,000 millones de pesos No, sí, no, sí sirven, que amigo. le entregarán. Sirven para organizar, mira, haz las cuentas. Te sirve para financiar la elección del poder perjudicial, ¿no? La elección Pero esta. no para eso se robaron los fideicomisos de Nacional Financiera. No, pues es que esos ya también ya se los Esos ya repartieron, estaban gastados, esos güey. ya estaban gastados, güey, esos ya se los habían mamado. Sirve para organizar como unas 4 kermeses para celebrar la Bueno, soberanía y la voluntad popular. O sea, contexto, entre frutis, tortas y acarreados, con eso alcanza, cabrón. Con eso contexto, alcanza. sobrinas, sobrinos. 18,000 millones de pesos es una cuarta parte de lo que yo les platicaba ayer o el viernes, no recuerdo, de la fuga de capitales en 2 meses. Así es, Una nada más. cuarta parte. La 4T esperaba un cero más de esto. La 4T esperaba casi 200,000 millones de remanentes y pues resulta que Pues no resulta fue que así. esperaban unos remanentotes y que se la remaman. Bueno, ahí está el comunicado del Banco de México, amigo. No sé tú cómo veas. Creo que el Banco de México en esta ocasión se portó bien, hizo las cuentas, tuvo un resultado neto positivo de 800,000 millones, cubrió las pérdidas de años anteriores, Es lo garantizó que te las iba a decir. reservas.
garantizó las reservas de capital y quedaron 18,000 millones, que es lo que le va a devolver al gobierno federal. Mira, yo lo que quiero ver es cómo queda la posición, no del Kama Sutra, bueno, porque sí le hicieron Kama Sutra al Banco de México el sexenio pasado. Quiero ver cómo queda la posición de capital neto, porque como aquí lo estuvimos examinando, amigo, Banco de México tuvo un capital negativo de 400,000 millones de pesos, Pues ahí se fue casi la al mitad cierre. de este resultado, ¿no? Exactamente. Ahora, este es el resultado neto, o sea, las utilidades, que quiere decir que la ligera devaluación que tuvo desde que llegó la emperatriz, ya ves, bueno, antes de que llegara la emperatriz, después de las elecciones del 2 de junio, no se nos olvide que en chinga se devaluó, ajá, y que septiembre fue hasta arriba para el peso, y Se depreció, maldito facho. sí, yo soy un pinche facho, ¿cómo decíamos? Folco. Folco, folco, folco. Folco. Bueno, pues bueno, la cuestión está, amigo, en que esa devaluación del último trimestre del año fue lo que le permitió tener este saldo positivo a Banco de México, ajá, de 836,000, porque si lo viéramos trimestralmente, no le estaba yendo bien al capital de Banco de México, que insisto, amigo, con toda la pena y el respeto que me merece gente como Jonathan Heath, como Irene, ¿cómo se apellida No, Irene? Irene Espinosa ya se fue, compadre. Se Bueno, fue en pero estaba en diciembre. ese momento ahí, Sí, 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 sí. estaba ahí, ajá. Con todo ahora sí, respeto que me merecen, Banco de México se prestó a los cochupos del generalísimo Don Tutupiche, cabrón. Se prestó muy cabrón. Bueno, se Ajá. prestó en qué sentido, porque reservas no le dio un carajo, ¿eh? No, 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 no el le dio Banco de res- México no entregaba remanentes cambiarios desde 2016, cuando entregó 321,000 millones de pesos. ¿sí? Insisto, esta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda se me figura que esperaban, pues, por lo menos 120, 150,000 millones, ahora que se los van a dar, pues, mañana, pasado mañana. Así es, se los tienen que dar, pero pues si tú lo ves pues es como el fraude de Segalmex, güey, va a servir para Ah, eso. mira, 18,000 millones es más o menos el fraude. Ese que para la presidenta Conaque dice fue ¿cómo dijo? Un Eh, resbalón. un resbalón o algo así dijo, ¿no? Sí, sí, algo así que no Pasó importa. algo ahí, no importa, pero bueno, amigo, esto no va a Bueno, aunque servir. viéndolo bien, es el equipo casi un poquito menos, 2,000 millones de pesos menos, que el piterísimo programa de Conagua para este año, ¿eh? Es equivalente, sí, pero eso sí, es como una quinta parte del subsidio que se le va a dar a Dos Bocas para este año. Bueno, pues ahí lo tienen, amigo, y pues esto, por lo tanto, no va a servir de nada, ya iba a decir de mucho, no va a servir de nada para el propósito que tiene a Edgar Amador, el secretario de Hacienda, que por cierto, de bajar el déficit, que por cierto, hoy se reunirá Edgar Amador en Washington con el subsecretario de Estado, el que fue embajador de Estados Unidos en México, el señor Christopher Landó. ¿Te acuerdas de ese güerito que andaba ahí Así en es, Coyoacán, en las quesadillas? Y en la echando tacos de Basílica, y en barbacha. Xochimilco, y en la Barbacha, y en las Tortugas, y la madre, Ajá. bueno, pues con él se va a ver qué le piden al secretario de Hacienda, porque pues en tema, ya vimos lo que ha pasado en tema migratorio, en tema de seguridad, en tema del agua, en tema de la exportación de carne, ahora a ver qué pasa en temas financieros, ¿qué crees Bueno, que le mira, pidan? hay una cosa que también, creo que también por eso ha evitado la señora Coná, ha evitado ir a ver a Donald Trump o el topárselo. La pinche deuda de Pemex ya es un problema sistémico, cabrón. Ay, güey, lo es desde hace años. Sí, no, pero es un problema sistémico con proveedores gringos, pero también con tenedores de bonos gringos, cabrón. O sea, tarde o temprano, el pago de esa deuda no es procesable por la Ahora, pérdida de calidad crediticia, cabrón. De hecho, ahora, ujú, hoy sí, los bonos de Pemex son bonos no basura, somos los basura. son bonos basura. Y obviamente está ese asunto, pero también hay otro, el de los movimientos transfronterizos de dólares que parecen estar muy bien relacionados con los movimientos que están haciendo los grupos narcoterroristas mexicanos y sus socios gringos a territorio mexicano. Ujú. Prefieres mover. Y además hay otro aspecto, ¿eh?
que no es de la agenda pública, pero es de lo que usualmente tiene que ver precisamente el secretario del Tesoro en los Estados Unidos y el secretario de Hacienda en México, que son los montos específicos y cómo se están moviendo de las inversiones chinas en nuestro país. Oye, güey, volviendo a los remanentes del Banco de México, Hey, ya sé que aquí la 4T se pasa por donde ya sabes la ley, pero ujú. la ley dice que en caso de haber remanentes, como es el caso, estos no pueden usarse en gasto corriente. O sea, por ejemplo, no podría usarse para los programas sociales, ni para pagar la deuda de Pemex, ni, o sea, bueno, pagar la deuda de Pemex no es propiamente un Sí, gasto corriente, pero no se puede usar. O sea, hay candados teóricamente para usar esos bueno, recursos, pero ¿no? tú sabes que ellos, para ellos la ley, ¿qué es la ley, cabrón? Se la pasan por el arco del triunfo, por los huevos, güey. O sea, lo vamos a usar para lo que Por eso, quieran. güey, por eso te lo dije, nada más confírmame si estoy en lo cierto o no, güey. No, pues sí, efectivamente tiene que usarse ya sea para pagar deuda o para obras de infraestructura. No lo puedes hacer en desembolsos O sea, de recurrentes, pues, como los gasto remanentes social. del Banco de México sí se podrían usar para pagar deuda de Pemex. Sí, por ejemplo, Ok, una parte está de la bien. deuda de Ahí Pemex. está. ¿Por qué no me corriges desde un principio en vez de estar buscándole chichis a las víboras? No, pues porque tú las tienes bien grandes, Ay, no, hermano. muy ¿Por qué? bonitas, chiquitas, pero redonditas y bien firmes, güey. Bueno, güey, me Hey, mandaron un recado contigo. ¿qué mandaron decir? Molécula, Hans Salazar, Genaro Villamil, Epigmenio Ibarra dijeron, oye, güey, dile al pinche tío Mau que si no tiene nada positivo que escribir sobre la 4T, que no invente. Porque bueno, Sí. pues ahora resulta, ¿se acuerdan, sobrinas, sobrinos, de los cruceros, de esta tarifa o impuesto, hablando de Ajá. que le están asignando a los visitantes en crucero a México? Bueno, pues Mauricio Flores hoy en su calumnia dice los cruceros a punto de irse de México. ¿O te refieres al cruce de Insurgentes y Barranca del Muerto? Bueno, no, me refiero al cruce entre Reforma y Insurgentes, ese está más grande. ¿Ok? Sí, ahí donde está el Cuauhtémoc, esos ya del crucero ese ya lo van a levantar y van a hacer una plazoleta para los bailongos de la Emperatriz. Pero no, los barcos, estos barcotes bien chingones, ya están por mingar a su chadre, ¿eh? Ujú. Están decidiendo, pues cortarse, están decidiendo, pues, decir bombo allá, porque amigo, fíjate, resulta, y esa es la nota, estuve platicando ayer con los representantes del señor Charles Boothrath, que es el presidente de la Asociación Internacional de Cruceros y de este tipo de embarcaciones, y me decían, a ver, nosotros sí nos vamos a ir de México. Ah, chinga, pero ¿por qué no? Que iban a esperarse un tiempo para negociar. Y el entresijo de esta madre es bien cabrón, porque este tipo de turistas que llegan en barco representa el 22% del total de personas que visitan nuestro país por O año. sea, ay, carajo, casi una Es un cuarta chingo, parte. güey. Estás Ahora, hablando de más de 10 millones de personas. eso es desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, México es líder como destino de cruceristas a nivel mundial. Pues en una de esas vamos a andarla valiendo. Digo, ya sabes que la 4T es bien creativa. De hecho, por ejemplo, ayer en el cruce de McAllen y Nuevo León, no me acuerdo cuál es el lado de México que está en el McAllen es cruce de... Reynosa. Sí, con Reynosa. Bueno, le estaban cobrando, y tiene que ver, aunque no me lo creas, ahorita te explico por qué. Tiene que ver nada más ni nada menos que perdón, les estaban cobrando $40 para el cruce de pie a los gringos que entran al Walmart en México o a las farmacias que los medicamentos son más baratos, $40 por el que le llaman visitante en tránsito. Ujú. $40 para pasar caminando, ¿eh? Y además con visa. Lo que no sabemos es que si esa práctica que se hizo en la aduana de McAllen fue un evento aislado o se va a volver una política migratoria mexicana como esta maciosar un extraño enemigo como para quererse poner bravos ante Donald Trump. Es lo que no sabemos. Pero mira, este concepto que dije, visitante en tránsito, es el que utilizan hoy por hoy los que van en crucero. Por eso no pagan el llamado derecho de visitante que no tiene actividad remunerada, el DNR, así se le conoce en el mundo de los impuestos y las migraciones, ¿no? Tú llegas a un país de vacaciones
y te cobran tu DNR. Llega un viajero internacional a nuestro país y se va a quedar más de una noche y tiene que pagar. Ajá. El viajero en tránsito es el que no pernocta en el país o en otro país. Esa es la característica, esa es la definición que tienen los cruceristas. Son viajeros en tránsito. ¿Qué pasa con este rollo de que el gobierno mexicano, ya sabes que son bien creativos en la 4T, Garduño dice, no, pues vamos a recuperar como 18,000 millones de pesos, como el remanente del Banco de México, ¿no? Vamos a cobrarles un impuesto bien chido de $42 por pasajero. Entonces, obviamente, No, los dueños de los barcos, dicen, güey, pues no, no vamos a pues perder no. clientes, mejor, Ajá. mejor me los llevo a otro lado, a mis Exacto, pasajeros. porque quieren hacer este cambio de categoría, carnal. Quieren hacer el cambio de visitante en tránsito a turista con pernocta. Dicen, oye, pues el güey que llega en barco, se duerme en mi barco. De hecho, Entonces, de ajá, hecho, de hecho, casi todos por ejemplo, Cozumel, que es el principal destino del mundo, ajá, llegan temprano los barcos, bajan a sus pasajeros, pasan el día en Cozumel, se vuelven a subir a las 6 de la tarde y zarpan a las 7 ajá, de la sí. noche. Y mira, ya estaba ayer escuchando algunos chairos que decían, no, es que eso es un turismo bien depredador. Güey, ¿cómo no quieren que sea un turismo A ver, depredador a ver. si el dinero que le pagan, permíteme, cada barco que llega a Cozumel, nada más por derechos portuarios, anda dejando arriba de los 400,000, 500,000 Claro, varos, ¿eh? no, y la gente consume durante el día. A lo mejor no consume como un turista de alto nivel que se llega y se queda 6, 7 días ahí, pero Ujú. vaya, es un mercado, güey. O sea, es Sí, como la claro, señora del arroz que llegas y le compras todo su arroz y dice, no, no te lo vendo porque después ya no voy a ujú. tener que vender. O sea, güey, Exacto. Bueno, eso está pasando, cabrón, y me cae que sí están requete tarima pendejos, cabrón. bueno, A ver, para pronto. Resulta que para vituallar los barcos, tú sabes que es una vitualla, ¿no? No es pues, una toallota, a no ver, es güey, una ya apúrate vitualla. que tenemos un invitado. Sí, ya ahorita vamos con Fernando Guerrero, el presidente de la Asociación Mexicana de Asesores de Inversiones. Pero bueno, mira, el asunto está, nada más que estuvo así la cuestión. Resulta que los barcos llegan a Cozumel, que es buen ejemplo, y dicen, oye, vamos a echarle huevos al desayuno. Tengo que comprar huevos, tengo que comprar combustible para el barco. Tengo que comprar fruta fresca para los jugos ahorita que regresen los turistas, lo que tú quieras. ¿Sabes que se ponen sus moños en las aduanas, en las asiponas? Se ponen sus moños. Uy, no, joven, tiene usted que venir como con 2 días de anticipación para que le surtamos. No juegues, güey, Bueno, no puedo. Entonces, pues, ¿qué hacen los cruceros? Que son unas buenas máquinas para hacer lana. Dicen, pues no vamos a andar comprando, no vamos a llegar 2 días antes para que nos surtan, cabrón. Entonces, llegan ya con todo preparado, pensando que en México es muy difícil abastecerse y prefieren irse a Aruba, a Santo Domingo, claro, prefieren irse a Jamaica a claro. comprar todas estas Bueno, pues ahí vituallas, está. porque ahí no se andan con las ramas en, a ver, mi güero, ¿qué vas a querer? No, pues que un No, pollito acá y que no vamos se a querer. pueden quejar, sobrinas, sobrinos. El tío Mao se los advirtió. Vamos a ver qué pasa con esta industria de los cruceristas, que créanme, créanme, muchos pensaron que estaba muerta después de la pandemia y en México, Cozumel, Mazatlán, Puerto Vallarta, hasta Acapulco, revivió 2, 3 años después de la pandemia y ahí la llevábamos. Vamos a ver qué Ajá. pasa. Amigo, pero son Eh, tiempos de hablar de finanzas, de mercados financieros y hoy nos honra con su presencia aquí en los tíos financieros, pues nada más y nada menos que Fernando Guerrero Aramburu. Ahí lo tienen, ahí presidente está, de la Asociación Mexicana de Asesores de Inversiones. Te toca así es. saludarlo primero y presentarlo, mi querido Mauricio Flores Arellano. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Este, ¿Ya estás listo para ir a la bancaria o los bancos no te pueden ver ni en pintura? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí no, nosotros estamos, ahora sí, lo único que pedimos es un espacio y gracias por dárnoslo, Gracias, de un Fernando. poquito de platicar lo que es el asesor de inversiones y cuál es la importancia de nuestra figura. Y ahorita precisamente antes de empezar, meditando qué les iba a decir, y más cuando estoy en un canal de YouTube y ahora sí son las nuevas noticias y tenemos que hablar de alguna manera directa. Así es. este,
pues pensaba, vamos a hacer una metáfora entre el mercado de frutas y verduras y la bolsa de valores a nivel Ujú. mundial. Y si ustedes fueran comerciantes en el mercado de frutas y verduras, ustedes cada vez que pasara una nueva persona le tratarían de vender una fruta hoy, una verdura hoy, al día siguiente otra fruta y otra verdura, y no importa si el señor termina empachado y el señor feliz, ¿no? Y siempre ha pasado así, y hasta que el día que se enferma. Y Ajá. entonces cuando se enferma del exceso, pues dice, yo quiero seguir yendo al mercado, quiero comer sano, quiero gozar toda la comida, pero no me puedo estar empachando todas las semanas. De igual manera, el asesor de inversiones a nivel mundial, como ocurrió en Estados Unidos desde 1929, pues siempre que ha habido un crack en los mercados, siempre ha habido nuevos asesores. ¿Por qué? Porque todos, o el 90% de los asesores son de origen bursátil. Nosotros nos hemos percatado de las oportunidades que hay para darle un mejor servicio a los inversionistas. Ajá. Y es una manera de participar en el mercado. Cuando tú acudes a una casa de bolsa, su función es venderte y Ajá. tomar utilidades en la primera oportunidad. Y hasta que hay un momento, hay un exceso o el señor termina comprando muchas acciones que no quería, o termina perdiendo, o termina en una situación en la que él no estaba cómodo. Y los clientes lo único que te dicen es, yo quiero Sí. participar en el mercado en la oportunidad que yo pueda asumir un riesgo. Entonces hay diferentes riesgos, pero siempre todo el mundo se deja llevar pues, por la calentura de los mercados. Imagínate Sí, el claro. .com, el crack del 87, pero bueno, hay mucha historia y eso es lo que ha motivado la figura del asesor de El inversiones. asesor financiero, Fernando, es aquel que te va diciendo no te empaches. No te Ajá. empaches, ¿no? El Y que trabaja para ti y te cobra a no ti. trabaja Oye, a la casa de bolsa o para el banco, así es, porque los bancos usualmente o las casas de bolsa, y esa es su chamba, te venden sus portafolios de inversión, ¿no? así es. Aunque haya basurita ahí, te la empacan bien bonita y te la En el venden. mejor de los casos, siempre hay un conflicto de interés. Y Sí. esa es la mayor importancia del asesor de inversiones. Nosotros le cobramos una cuota, normalmente, o es un success fee, pero normalmente es un management fee que ronda de hasta un 1.5% anual, es el máximo. Uno Ajá. nos perfilamos por portafolios arriba de 10 millones de pesos, otros buscarán su segmento de 5 a 10 millones, otros asesores un segmento un poco menor en donde tú lo que tratas de hacer es dar un servicio personalizado, entender las necesidades del cliente y darle la mejor opción. Si eso hubiera ocurrido, muchos de nuestros clientes te podría decir que no han sufrido los FICREAS o aquellas entidades financieras que empiezan a dar un Así es. rendimiento demasiado interesante. Sí. Hoy hay entidades que están dando el 14, 15%. No, no, no. Sabemos que hay algunos grandes, entendemos que ellos quieren penetrar en el mercado y es una manera de su marketing, pero no podemos dejar de reconocer que si eso es por largo tiempo, muchas instituciones no tienen la solvencia para afrontar estos temas, ¿no? Fer- Y eso ha sido un poquito la labor del asesor en los años. Fernando Guerrero, te saluda Alejandro Rodríguez. Yo quisiera hacerte una pregunta, Fer. En un país en donde tenemos problema para bancarizar a la gente, que es, digamos, una parte mucho más abajo en términos de monto de inversión y en términos de cultura financiera a la población mexicana, tenemos todavía una penetración bajísima, pues más allá el siguiente escalón, que es donde ustedes están, que es en inversiones de bolsa, más sofisticadas, por supuesto, más interesantes. ¿Qué hacer con esta inmensa área de oportunidad? El gobierno anterior o los gobiernos anteriores crearon el CETES directo, por ejemplo, que hasta donde yo sé, mientras no se roben ese dinero, y eso lo digo yo, no tú, por lo que hicieron ahora con los fideicomisos de NAFIN, pues era una buena opción, pero para aquellos clase medieros que tienen su dinerito ahí en pagarés, en cosas mucho más sencillas, ¿qué Renta decirles de para viuda, que ¿no? accedan? ¿Qué decirles para que accedan con ustedes a esquemas de inversión más sofisticados, cuidándose, por supuesto, de esto que dices, pues de no caer tampoco en el engaño de muchos que por ofrecer más tasas de interés, pues luego se exceden en los riesgos, Fernando? Así es, muchas gracias. Mira, el sector lo dimensionamos hoy el sector vale 25 mil millones de dólares. Es En lo que México. en México, Ok. en nuestros clientes.
Entonces es un sector relevante que es atendido por 105 personas morales y 37 personas Ah, físicas. mira. Es un sector de 160 personas, Órale. muy distinto al de Estados Unidos, No, que es no. de cientos de miles, Sí, sí, o como el sí. de Brasil o como el de Chile. Hemos venido viendo un mayor crecimiento de los asesores en México. Este, en el mundo, no tanto aquí en México, en el mundo sí lo hemos venido haciendo, y es en la parte en la que estamos platicando con las autoridades, ¿no? Y si Ujú. quieres, ahorita te platico de ese problemita que estamos tratando de resolver. Pero en lo que tú me preguntabas, ¿qué sí podemos hacer por los clientes? De esos 115 asesores, estamos el 70% de los más representativos en la MAI. La MAI es la Asociación Mexicana de Asesores de Inversión, Ujú. independiente, y tú puedes entrar ahí, ahí vas a ver los logotipos de cada una de las empresas, de ahí te conectas al website de cada una de las empresas y puedes entender la filosofía de inversión de las 40 empresas, totalmente transparente, y decimos lo mejor que podemos decir de cada uno de nosotros. Y muchas veces los clientes nos llaman pidiendo, lamentablemente, pues, a veces que cuando me han llamado, el tamaño de sus inversiones no es el que nosotros podemos manejar, Claro. porque nos quita Ajá. al mismo tiempo un cliente de 5 millones que el de 50, que el de 500 millones de pesos. Se merecen el mismo trato profesional. Entonces, esa es un poquito la problemática para atender a grandes cantidades de clientes. Oye, y entonces, Fernando, tengo entendido que la Comisión Nacional Bancaria de Valores quiere establecer unos parámetros de cumplimiento, Nos de quieren disclaimer. catalogar como si fuéramos, perdón, casas de bolsa, casas de cambio, bancos. Ándale, Sí, sí. se hace, incluso hasta nos copian la misma literatura, o sea, así de excedente. Pero mira, te voy a contar el sector. Nosotros, si mañana entran las nuevas disposiciones, desaparece el 65% del sector. ¿Por qué? Porque muchas firmas son de dos socios y empezamos como todos los empresarios mexicanos con dos empleados, entonces hay muchos de cuatro, de 10, historia corta. Muchos son de un promedio de 5 empleados y nos quieren poner 5 nuevos empleados. Uy, Para, por, y a otros somos de un promedio de 20 empleados y nos quieren poner 5 nuevos puestos. ¿Por qué? Porque quiero que tengas un consejo independiente, un Claro. presidente del comité de auditoría, un auditor interno, un auditor externo, ya tenemos un responsable de cumplimiento y nos quieren poner un contralor normativo. Entonces dices, pues me estás poniendo en la misma regulación que una casa de bolsa. Y nosotros, a diferencia de las casas de bolsa, no tenemos conflicto de interés, no tenemos una posición propia. La posición propia es que los ujú, recursos de la casa de bolsa se invierten en el mercado o en renta fija de acuerdo a los intereses de la casa de bolsa y participan. Por ellos está perfecto. Es la naturaleza de su negocio, hacer dinero. Ajá, buscar las mejores oportunidades de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos ni cambios, ni ganancias en renta fija, ni en renta variable, ni en productos alternativos. No ganamos del trading. Nosotros le cobramos al cliente una misma cantidad de dinero cada mes de acuerdo al cierre de su portafolio. Está en nuestro interés buscar el mejor crecimiento del portafolio de nuestro cliente, ¿no? claro, O Muy, sea, muy cuesta mucho interesante. trabajo ujú, capturar un nuevo cliente. Entonces, Sí. tú cuando capturas un nuevo cliente, pues lo único que quieres es darle el mejor servicio y que no te pierda la confianza. Eso es lo que nosotros perseguimos. Entonces, sí, estamos muy preocupados de esta nueva uf. normatividad. Déjenme decirles aquí entre nos, por favor. No, Hay nadie que se entera. entender de dónde venimos. Recuerdan que había como 26 casas de bolsa que después Sí, compraron los 26 bancos. así es. Ujú. Bueno, pues es donde estamos, ¿no? Después se extranjerizó la banca en 1994, permanecieron algunos, pero el ADN permaneció. No queremos a los asesores de inversión. ¿Por qué? Porque son competencia directa de nosotros. ¿Por qué? Porque nos bajan los márgenes. ¿Por qué? Porque los clientes se van con ellos. ¿Por qué? Pues porque abusamos. Porque no Claro. es culpa de las casas de bolsa, es la naturaleza de una casa de bolsa en cualquier parte del mundo. Generar dinero, lo hemos visto en muchas películas. ¿Qué les cuento? ¿No? Ujú. Entonces, Per, nuestra labor es buscar el cliente. ojalá, mira, el tiempo aquí es muy corto. Se me ocurre, Mauricio, no estés de acuerdo. Ojalá y puedas Sí, acompañarnos en nuestro otro formato, que son los tíos cantineros, en donde nos sentamos a echar una cervecita y podemos bien platicar mezcal, una hora, porque este tema yo creo que vale la pena profundizar. Perfecto. desmenuzarlo. Encantado.
Ahí me dicen en qué cantinita. Y ahí Perfecto. nos vemos. ¿Eh? Ah, Fernando, claro. muchísimas Muchas gracias, gracias. Fernando Guerrero. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias, Gracias. Gracias. Fernando. Oye, Mauricio, pues muy interesante. Yo creo que sí hay que llevarlo a la cantina, ¿no? A los tíos cantineros, sí, a la covachita de Reforma, tenemos que llevarlo ahí para desmenuzar este tipo de regulación culebra que está desarrollando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, amigo. Bueno, amigo, vamos con gatelazos. Gatelazos, Gatelazos. vámonos. Ayer fue la estrella. Mario Delgado. Hoy es Gerardo Fernández Noroña, el imbañable. Ve cómo le fue en una asamblea del Partido del Trabajo. Se lo No, merece. bueno. No, le fue muy bien. Pero no voy a normalizar ninguna política de sectarismo. Así es que si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso. Muchas gracias. Ay, mi interno. Lo corrieron, güey. Lo corrieron. A ver, amigo, déjate de anticipo. Este es el rompimiento del PT con Morena. Sí, claro. Es el rompimiento porque el imbañable se fue a Morena, no quieren ahí. Y además, ojo, las iniciativas de ley para la no reelección de legisladores, al que más afecta es al PT y al Partido Verde. Las medidas contra con que dejes a tus familiares ahí en el changarro, son a los que dos más afectan, a esos dos Pero partidos. no El lo rompimiento quieren, empezó. amigo, ni en su casa, ni en el Senado, donde es presidente. Y pues Tampoco. sacatito para el conejo, güey. O sea, A este ver, güey tan valiente, pues siempre mejor se va, güey, cuando no le gusta. Mira. es bien collón. Ah, pero qué cobardes son. Qué cobardes, empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña. Que por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación por qué carga fotos mías en su carrete del celular. Desviado. ¿Por qué carga fotos mías? Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías, Fernández Noroña. ¿Qué collones? Pero ve, Oye, después, pero sí, cuando tiene que amedrentar, grita y hace gestos, es un collón no, cobarde y ese es güey. un pelado, porque ve cómo le contestó, después regresó, y ya desde la tribuna, muy valientito, Bien chingón. mira, muy chingón, ve. A ver. Yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona senadora que no esté cerca de mi corazón. Así Ay, es que no tengo ninguna fotografía de quien quisiera que yo tuviera su fotografía. Pero ahí viene la Y maroma. una captura de pantalla de alguien que tiene esas fotografías. O sea, sí la tenía. sí, claro, sí. Es una captura de pantalla. Si alguien Oye, quiere yo creo que checar mi sí trae ahí un crush, está a el su imbañable, disposición. que ve a Lili Telles y Porque dice, yo no tengo nada que ocultar. mamacita, Yo no. así me gusta que me Este güey va a maltrate. terminar en el mismo lugar de donde salió, güey, en una letrina. Sí, no, pero va a decir, ay, Lili Telles, me encanta que me maltrates, masita, me encanta. Sí, yo creo que tiene ahí un déjà vu sadomasoquista, ¿eh? Oye, amigo, ¿qué está pasando en Morena? Ya, ¿dónde van? Hay pleito, ya ves ahí lo que le pasó a Fernández Noroña, pero ve lo que le A pasó, ver, güey, ¿a a, quién? a Raúl Morón, un senador morenista también, A ver. ve nada más esto, güey, ¿qué está pasando en Morena, güey? ¿Acaso está despertando el pueblo bueno o qué? No, pues más bien están peleándose por los bolillos y los bisteces, cabrón. ¿Cómo que por los Así. bolillos y los bisteces? Sí, pues por lo que caiga, por las posiciones, por la representación, por la entrada al presupuesto, por las canonjías. Es por lo que siempre pelean en esas izquierdas, cabrón. Pelean por el Ay, billete. Dios. Bueno, pues mira, vamos a ver lo que A le ver si la pasó a tiene. Raúl Morón, senador, allá en Antes que se Michoacán. nos vaya el tiempo. El juego de las